en un ser humano, o sea, todo lo que denota vida en el cuerpo humano, ¿ok? Bueno, la siguiente, aquí lo que me interesa que ustedes aprendan, jóvenes, son los valores normales de signos vitales. Dale la siguiente, Blanca. Mm, Esa no es importante, la siguiente. A ver, no, no me aparece todavía. Dale la siguiente diapositiva, por favor, Blanca. Bueno, miren, este, la siguiente, la siguiente, Blanca. Vamos a empezar a ver el primer signo vital, la temperatura. Valoración de la temperatura corporal, ¿sí? Vamos a valorar nosotros la temperatura corporal. El concepto de este procedimiento es que se realiza para medir el grado de calor del organismo humano en las cavidades bucales o rectal o en la región axilar o inguinal. Recuerden que a los adultos mayores de 18 años y adolescentes, nosotros le medimos la temperatura a nivel axilar, en región axilar o inguinal. Se puede medir la temperatura a nivel de la ingle, ¿no? A nivel de la ingle, a nivel genital, entre los genitales y la parte lo que es la parte del muslo, de la parte interna del muslo, donde se encuentra el fémur, ¿sale? Esa es la región inguinal. Ahí vamos a colocar nosotros nuestro termómetro de mercurio. A los bebés, a los prematuros, ¿sí? A los recién nacidos, y muchas veces la temperatura ideal para medirle a ellos es la temperatura rectal. Rectal, pero también se le mide la temperatura axilar, ¿sale? Pero en un niño es más recomendable la rectal, sobre todo cuando hay cuadros febriles presentes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues vamos a valorar el estado de salud o enfermedad de nuestro paciente y vamos a ayudar a establecer un diagnóstico de salud. ¿Qué material se ocupa para esto? Pues ya sabemos, ¿no? Termómetros. Vamos a usar un termómetro, vamos a usar una solución antiséptica, ¿sí? Para limpiar nuestro termómetro una vez usado, vamos a usar un recipiente con torundas, ¿sí? También una solución jabonosa para también hacer el lavado, una bolsa de papel, hoja de registro, abate-lenguas y un lubricante para el caso de la temperatura rectal, le vamos a poner jalea lubricante. ¿Sale? La siguiente, vamos a ver lo que ustedes realmente necesitan para el examen Ceneval. ¿Sale? Dale la siguiente, Blanca. Miren, aquí podemos observar nosotros una tabla. Esta tabla sí necesito que se la aprendan del libro de Fuller. Está, un momentito, ¿eh? Estos datos yo creo que ya los observaron bien. ¿Qué es lo que tienen que aprender ustedes para su curso, para su presentar su examen Ceneval? Miren, lo primero, donde yo he visto que fallan mucho los compañeros en signos vitales, es en la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, ¿sale? Entonces, vamos a ver acá donde dice pulso. Miren, el pulso en el adulto, es de 72 a 80 latidos por minuto. Pero esta parte de 72 a 80 por minuto hace referencia a un valor normal en un estado de completo reposo, cumpliendo las siguientes características: que el paciente no haya ingerido alimentos 30 minutos antes de la medición del pulso, de la frecuencia cardíaca, que tampoco haya realizado ejercicio físico en los últimos 30 minutos. Por eso se le solicita al paciente tener un reposo de 5 a 10 minutos en la sala de espera para de ahí nosotros hacer la medición de signo vital. ¿Qué pasa? Yo te pregunto aquí a Mayrani, a ver a Mayrani, tú que estás en línea, ¿tu paciente cumple todas las características? O sea, que
está en ayuno, bueno, no está en ayuno, no, sino ya comió hace 2 horas, el paciente está tranquilo, lleva sentado casi 20 minutos en la sala de espera y tú le haces la medición de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Le mides la frecuencia cardíaca, Mayrani, y tu paciente arroja un resultado de 85 latidos por minuto. Yo te pregunto a Mayrani, ¿ese valor de pulso o de frecuencia cardíaca es normal o es anormal para este paciente adulto? Vamos a decir un paciente de 45 años de edad masculino. ¿Cuál sería tu respuesta, Mayrani? Pues bueno, buenas noches, profe. Viendo la Buenas tabla, noches. sería que todavía entraría en lo normal, según yo, ¿Lo normal? ¿Por qué? o ya tendría él una presión, digamos, se podría No, no, decir, no. alta. Estamos hablando de frecuencia cardíaca. Ujú. Perdón, ajá. Frecuencia cardíaca, ¿sabe? Sí, 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 sí. La respuesta es correcta, Mayrani. Está normal esa frecuencia cardíaca. ¿Sale? Está normal, 85 latidos por minuto. Y ojo, no se vayan a ir acá en el examen Ceneval. Este tema de signos vitales, ¿por qué salió? Porque contigo, Mayrani, y con el compañero José, cuando iniciamos este curso, se dieron cuenta que fallaron esas preguntas de signos vitales, Sí, ¿sí? Entonces, por eso estamos revisando este tema. Y también a la compañera Diana, que está conectada, que después se incorporó, le va a ser de gran utilidad este tema, ¿sale? Miren, está la Asociación Norteamericana del Corazón, ¿sí? Por sus siglas en inglés, que es la AJA. Yo creo que han escuchado hablar de la AJA. De hecho, la AJA, que es la Asociación Norteamericana del Corazón, de hecho, ellos avalan los cursos de BLS, ¿no? Del BLS, el PTCLS y el BLS avanzado, ¿no? Y el básico. Entonces, la Asociación Norteamericana del Corazón nos dice que una frecuencia cardíaca normal para un adulto, ¿sí? Adulto, es entre 60 y 90 latidos por minuto. Sea en condiciones patológicas o condiciones no patológicas. Por ejemplo, cuando nosotros nos espantamos con algo, nuestra frecuencia cardíaca en ese momento sube. Y si tú me mides la frecuencia cardíaca, lógico que voy a tener 90 o más de lo normal, ¿sí? Por ejemplo, las personas que tomamos café nos sube la frecuencia cardíaca, ¿sí? Porque es cafeína, o es un estimulante del sistema nervioso central. Entonces, lo normal para una persona adulta, no lo olviden, entre 60 y 90. ¿Cuándo empiezan los estadios malos? O sea, los estadios clínicos que son malos para la salud. arriba de los 90 sería, ¿no? Exactamente, arriba de 90, 99 se llama una zona de alerta, una zona de alarma. Si el paciente tiene 100 latidos o más por minuto de frecuencia cardíaca, ¿en qué estadio clínico se encuentra el paciente, José? A ver, José, ¿en qué estadio clínico vamos a tener al paciente? ¿En qué estadio sería? ¿Sería estadio 1? Ajá, no, 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 estamos hablando de frecuencia cardíaca normal. Les voy a definir qué significa estadio clínico. Estadio clínico es aquella condición que determina si una cifra de un parámetro a medir está alto o está elevado. Eso es un estadio clínico. Entonces, si tu paciente José tiene en este momento más de 100 latidos por minuto, ¿qué tiene tu paciente? ¿Qué está presentando en este momento? ¿Está presentando qué? ¿Una taquicardia? Ah, correcto, una taquicardia. Entonces, si nosotros observamos un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 90, ¿sí? De 91 a 99, ya está en una zona de riesgo, ¿no? Está en una zona de riesgo a desarrollar una taquicardia. Ahora, lo contrario, cuando el pulso cardíaco está bajo, Diana, ¿cómo se le llama, Diana? Cuando un pulso cardíaco es menor de 50 latidos por minuto. ¿Cómo se le llama, Diana? A ese estadio clínico. Creo que no está Diana, ¿verdad? Taquinea, ¿no, profe?
Diana, ¿nos escuchas? Hola. Sí, sí, ya. Es ¿Qué que es estadio mi audio. clínico es, Diana? No, no está Quimnea, Amairani, ¿Es la estamos, arritmia? no, estamos viendo ahorita primero pulso, y ahí vamos con los demás, con los demás signos, estamos con pulso. Ahorita, el tema nosotros lo vamos a dar con esa tablita nada más. Esa tablita es el tema de esta noche. A ver, Diana, si tu paciente tiene una frecuencia cardíaca menor de 50 latidos por minuto, ¿en qué estadio clínico se encuentra tu paciente? ¿Sería arritmia? No, 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 Amairani, no. menos 50 latidos por minuto, menos de 50 latidos por minuto. Yo tengo a mi paciente que llegó a consulta y tiene una frecuencia cardíaca en este momento, cumplió las condiciones que ya le mencioné, alimento, no ejercicio, reposo de 5 a 10 minutos, y me está marcando 44 latidos por minuto. ¿Sí? Ya sabemos Bradicardia. que bradicardia, exactamente. Y la bradicardia es un estadio clínico malo para la vida. La taquicardia es un estadio clínico malo para la vida. ¿Sí? Malo para la vida. Entonces, ¿qué es más grave? ¿Taquicardia o bradicardia? Los dos son graves. Pero si tú me dices cuál es más grave, taquicardia. Porque como el corazón está muy trabajando a un ritmo muy rápido, va a llegar en un momento que va a presentar lo que se le llama una desfibrilación ventricular. ¿Qué quiere decir? Que se va a quedar como si le diera un... ¿Te cuenta? ¿A ti te ha dado un calambre una vez? ¿Has sentido un calambre? ¿Cómo te quedas cuando te da un calambre? Ya no te quieres mover, ¿no? Siente horrible. No, no, exactamente, te quedas así, no me Se muevo, no me queda muevo, uno ¿no? pasmado. Eso, pues eso le pasa al corazón, eso es una desfibrilación ventricular. Y entonces el corazón se le olvida de latir y es cuando el paciente sufre un infarto y fallece. ¿Sale? Ahora, ¿qué deben de saber ustedes? Si ustedes observan que su paciente tiene entre menos, o sea, tiene una frecuencia cardíaca menos de 60, pero mayor de 50, está en una zona de riesgo a desarrollar una bradicardia. Bradicardia. ¿Qué es el concepto de bradicardia? Es el latido muy lento del corazón y son menos de 50 latidos por minuto. ¿Cuál es el concepto de taquicardia? Es un ritmo acelerado del corazón y es mayor a 100 latidos por minuto. Entonces, debemos de saber qué es lo normal. Acuérdate que lo normal, que estamos revisando esa tablita del libro de Fuller, de Fundamentos de Enfermería, perdón, de Fundamentos de Enfermería, ese libro de Susana Rosales, perdón. Libro de Fundamentos de Enfermería de Susana Rosales, nos dice que la frecuencia cardíaca normal de un paciente es de 72 a 80 latidos por minuto. ¿Sale? Ahora bien, vean el concepto de pulso. ¿Qué dice pulso? Expansión rítmica de una arteria producida por el aumento de sangre impulsada en cada contracción del ventrículo izquierdo del corazón. ¿Sí? Recordamos en la circulación mayor por el ventrículo izquierdo sale la sangre, ¿sí? Por cada latido. Entonces, eso es, ahorita vamos a enfocarnos a adultos, ¿sale? Estamos viendo eso. Ahora miren, quiero que rápidamente vayamos a ver la frecuencia cardíaca del recién nacido, frecuencia cardíaca del recién nacido. Fíjate bien, ¿eh? Del recién nacido, ¿eh? De 130 a 140 latidos por minuto. Es lo normal del recién nacido. Y conforme va avanzando la edad, te das cuenta que va aumentando. En el primer año de edad es de 120 a 130 latidos por minuto. ¿Sí? Ahora, antes de nacer hay una frecuencia cardíaca que se llama frecuencia cardíaca fetal, o sea que es el latido del corazón del feto. El valor normal que estamos viendo acá es de 140 a 160 latidos por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca de un recién nacido. Claro, la referencia es el libro de Fundamentos de Enfermería de Susana Rosales Barrera. Nos está diciendo que esa es la frecuencia cardíaca de frecuencia cardíaca fetal de un feto de 140 a 160 latidos por minuto. ¿Sale? Entonces y observen en la vejez, miren, en la vejez, adulto mayor de 65 años de edad nos va a desarrollar una frecuencia cardíaca de 60 a 70 latidos por minuto. ¿Sí? ¿Por qué se da esta frecuencia cardíaca? Porque todos los adultos mayores desarrollan una condición clínica del corazón que se llama cardiomegalia.
Yo te pregunto a Mayrani, ¿qué es la cardiomegalia, Mayrani? Corazón grande, profe. Exactamente. Un Desde crecimiento de tu corazón de hecho anormal. falleció mi mamá de ¿Sí? cardiomegalia. Sí. ¿Tenía Y variaciones ella, en su frecuencia cardíaca? sí, de hecho sí. De hecho, su papá de ella y dos de su hermana también fallecieron de eso mismo. Y bueno, el médico me había comentado, porque cuando ella falleció yo no estuve aquí, había salido, ahora sí fui a entregar papeles a Chiapas y allá recibí la noticia que había fallecido mi mamá. Entonces me dijo mis tías y el médico que ella ya estaba en el estadio 4 en la etapa 4 donde el corazón ya le había abarcado casi todo el tórax, me dijo el médico, que ya no. Y cuando mis tías me hablaron, una de mis tías me habló que la querían entubar, ella estaba con saturación de, si no mal recuerdo, de 69 70 estaba ya de saturación y la querían entubar por esa enfermedad de cardiomegalia. Sí, así es. Desafortunadamente es muy fea esa enfermedad. Y la mayoría de las personas que tienen hipertensión arterial sistémica, o sea, hipertensión arterial, que sufren de presión alta, van a desarrollar en algún momento de su vida eso. Sí, sí, porque, o sea, ya no, pues, o sea, ya no. O sea, el corazón se le llama hipertrofia. La hipertrofia, ¿qué es la hipertrofia? Es un crecimiento de tejido anormal de un órgano. ¿Sí? Bueno, pues qué triste, Mayrani, lo siento mucho. No, gracias, profe. Profe, una pregunta. Ahorita que Dime, está tocando el tema de la vejez, por ejemplo, mi ¿sí? abuelo acabó de cumplir 79 años y él maneja bicicleta. Al día se hace 30 kilómetros. Órale. Creo que son 30 kilómetros. Maneja Wow. desde aquí de la DO, se podría decir así, Ajá. hasta San Luis Rey, rumbo a Mixtequía, así, porque hasta allá Por está el hobby. terreno, pues. ¿Por hobby Ajá, lo hace o por su trabajo? no, porque, bueno, desde joven, pues él siempre anduvo en carreta, pero pues desde ahí que ya dejó ahora sí, la carreta, agarró bicicleta. Todo, o sea, todo el tiempo él Mm, andaba en bicicleta. Y ahora que se enfermó, de que le checaron su presión, que ya andaba, ahora sí. sí, su pulso, perdón, que ya andaba Ujú. más tranquilo y todo, tenía su pulso de 85 andaba con un pulso Eh, de 85. Es normal. Los deportistas, fíjense bien que en los deportistas pasa algo raro, ¿eh? La mayoría de los deportistas tienden a tener frecuencia cardíaca baja, o sea, tienden a la bradicardia. La mayoría de los deportistas. Nosotros cuando dormimos, o sea, nuestra frecuencia cardíaca normal se mantiene entre 72 a 80, ¿sí? Como lo menciona aquí la referencia bibliográfica. Sí, pero eso es cuando estamos nosotros despiertos, tranquilos y todo, ¿no? Pero te imaginas tú que tienes una preocupación, ¿no? Tú te imaginas de una joven que se va a casar, ¿cómo está su corazón? Está a punto de casarse en la iglesia, ¿no? Pues está feliz, entonces hay mucha adrenalina, la hormona del cortisol está, entonces la joven va a tener taquicardia en ese momento, pero es algo normal, no es algo patológico. Es muy diferente que nosotros estemos en reposo totalmente y de repente empezamos. De hecho, si ustedes han sufrido de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, o sea, tener alto el triglicérido y alto el colesterol en sangre, nos provoca taquicardia. Siente los latidos de tu corazón en el oído. ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Cómo sientes que late tu corazón? Pues quiere decir que tienes el colesterol y los triglicéridos, ¿sale? Entonces aquí es muy importante nosotros, en los deportistas sí la frecuencia cardíaca es normal. Probablemente por ahí en el hospital cuando te encuentres y estés midiendo signos vitales a un paciente y observe que su frecuencia cardíaca es de 55, 58, pregúntale si es deportista. Si la respuesta es sí, no te preocupes, es una frecuencia normal, ¿sí? Pero por ejemplo, si alguno de nosotros nos medimos y tenemos una frecuencia cardíaca de 54, 52, para nada es normal para nosotros, no es normal. No es normal y luego el paciente empieza a presentar síntomas ahora sí de datos de bradicardia, ¿sí?
Y uno de los principales síntomas de la bradicardia es la fatiga, el sueño del paciente. ¿Sale? Bueno, frecuencia cardíaca es eso. Vamos a ver otro signo vital. Entonces, en el adulto, ¿por qué va disminuyendo? ¿Se dan cuenta la frecuencia cardíaca? 60, 70, bajó 10 unidades aproximadamente en ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el paciente, el adulto mayor, la función cardiovascular va disminuyendo, ¿sí? Entonces, esa es una frecuencia cardíaca porque aparte el corazón ya está muy viejo y está cansado, literalmente hablando. ¿Por qué? Porque ya es un adulto mayor. ¿Te imaginas ese corazón cuando ya lleva 65 años latiendo en el cuerpo de una persona? ¿Sí? Entonces, por eso es una frecuencia cardíaca menor. Vamos a ver la temperatura. Mira, el concepto de temperatura dice grado de calor mantenido en el cuerpo por el equilibrio entre la termogénesis y termólisis. Yo te pregunto, Diana, ¿qué es la termólisis, Diana? Termólisis. ¿Puede ser el aumento de temperatura? No, respuesta incorrecta. José, ¿qué es la termólisis? No, profe, se la debo. ¿Sí? ¿Qué es la termólisis? Amairani. Porque dice, es el grado de calor mantenido en el cuerpo por el equilibrio entre la termogénesis y termólisis. Ok, miren, si nosotros vamos a desmenuzar esa palabra, vamos a separarla, ¿no? Lisis significa destrucción. Termo significa temperatura o calor, temperatura. Entonces la termólisis es destrucción de calor. En otras palabras sería pérdida de calor de un cuerpo. Estamos hablando del ser humano, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ¿qué es la termogénesis? La termogénesis, la palabra génesis significa nacimiento, producción. Entonces sería producción de calor. Entonces la termogénesis es producción de calor y la termólisis es pérdida de calor. Tiene que haber un equilibrio en eso para que nosotros tengamos una temperatura normal, ¿sale? Mire, la temperatura normal en un adulto, en la edad adulta, es 36,5. 36,5. Nosotros, ¿no? Si nosotros nos medimos la temperatura ahorita, esa es la temperatura que tenemos que tener. ¿Por qué en la vejez la temperatura es de 36 grados? ¿Por qué? Porque al adulto mayor, los ancianos pierden muy rápido calor porque ya no tienen masa muscular. O sea, la masa muscular de ellos ha disminuido. Por eso tienden muy rápidos a perder calor. ¿Sale? Y su temperatura normal para ellos es 36. Así que hace un día estás en el hospital y le mide la temperatura en adulto mayor de 70 años y te aparece 36 o 35,9, 35,8. Tranquila, tranquilo, no te preocupes, es normal para él. No esperes que llegue a tener 36,5 como nosotros. ¿Por qué? Porque él ya tiene una edad avanzada, ¿sí? Entonces, observemos en los niños, por ejemplo, en el niño, observen en el recién nacido, miren, la temperatura normal en el recién nacido es de 36,6 a 37,8 grados centígrados. Eso es lo normal, de 36,6 a 37,8 grados centígrados. Pero ojo, vamos a ver ahora los estadios clínicos de la temperatura, ¿no? Yo te pregunto, Diana, ¿te escucha bien la pregunta, Diana? ¿Qué pasa? Mira, yo tengo un paciente, Diana, Sí. con un probable dengue. Puede ser que tenga un probable dengue. ¿Cuáles son los signos y síntomas del dengue? Son los siguientes. El paciente presenta fiebre, 38 grados o más. Tiene dolor en los músculos, que son las mialgias. Tiene dolor en los ojos, que se llama dolor retroocular. Tiene el paciente dolor en las articulaciones,
que son las artralgias, y tiene mal estado general. ¿Qué significa eso? Pues no quiere hacer nada, quiere estar durmiendo, tiene fatiga. Esos son los síntomas del dengue, ¿sí? Tienes a tu paciente y le vas a medir los signos vitales. Hace 2 horas el paciente tenía fiebre. Se le dio paracetamol, le dimos paracetamol 1 gramo, 2 tabletas. Recuerden que el tratamiento del dengue, repito, estamos hablando de adultos, nosotros ahorita, adultos, ¿vale? Tu paciente tiene 25 años de edad, Diana. Le dimos 1 gramo de paracetamol perdón, vía oral 1 gramo de paracetamol vía oral porque está en casa el paciente, ¿no? Y ahorita nos marca una temperatura que le me dice con el termómetro de mercurio, tiene 37.6 grados centígrados. 37.6 grados centígrados. La pregunta para ti, Diana, ¿esa temperatura en este paciente sería normal? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Eh, todavía no sería una temperatura normal porque no bajó a los parámetros que nosotros esperamos. En este caso, tiene un poco la temperatura elevada. Leve, no mucho tampoco, Ok. ¿Cuál sería la temperatura de un adulto normal? de 36.5. Así es. Según el libro de Susana Rosales Barrera de Fundamento de Fibra 36.5. Pero ahí les va la explicación, miren. Antes de llegar a la fiebre, existe un estadio clínico que se llama febrícula, ¿sí? Febrícula. Después de la febrícula sigue lo que nosotros conocemos como fiebre, pero su nombre real de la fiebre se llama hipertermia. Así debemos decir, pero nosotros lo conocemos como fiebre. Mi paciente tiene fiebre, ¿no? ¿Cuál sería la manera correcta de expresarse? Mi paciente tiene hipertermia, ¿sí? Después de la hipertermia, la temperatura sigue elevada, sigue subiendo, sigue subiendo. Hay un estadio clínico que mi paciente presenta hiperpirexia. ¿Cuáles son las clasificaciones en cuanto a los grados de temperatura en cada estadio? Ahí les va, miren. Febrícula se considera una temperatura de 36.6, perdón, de 37.5 a 37.9. Repito, febrícula. Yo espero que tengan una libreta a la mano y estén anotando, ¿no? Espero que sí, ¿sale? Me imagino que están ahí tomando apuntes, ¿no? Febrícula, de 37.5 a 37.9 grados centígrados. A eso se le llama febrícula. La febrícula es una elevación anormal de la temperatura y que nos está llevando a que nuestro paciente en unos minutos más o en 1 hora más va a presentar una fiebre, lo que es una hipertermia. Ok. Entonces, la hipertermia, ¿cuándo se considera? Cuando el paciente tiene mayor o igual a 38 grados centígrados, pero menor de 40 grados. Repito, hipertermia, también conocida como fiebre, es mayor o igual a 38 grados centígrados, pero menor de 40 grados centígrados. ¿Sale? ¿Quedó claro ahí? Ahora, la hipertermia, ¿cuándo se considera la hipertermia? Cuando nuestro paciente presenta una temperatura mayor de 40 grados centígrados. Perdón, la hiperpirexia, cuando nuestro paciente presenta una temperatura mayor a 40 grados centígrados. Y eso es totalmente grave para el paciente, muy grave, ¿sale? Entonces, recapitulando, según el libro de Susana Rosales Barrera, dice que la temperatura de un adulto es de 36.5, pero lo normal para un adulto joven sería de 36.5 hasta 37.4, ¿sale? Hasta 37.4 se considera normal. De ahí viene el primer estadio clínico, que es la febrícula, que va de 37.4 de 37.5 a 37.9. De ahí viene la hipertermia. La hipertermia va de 38 grados centígrados a menos de 40 grados centígrados.
y la hiperpirexia es mayor de 40 grados centígrados. Pero eso es relacionado al aumento de la temperatura. Ahora yo te pregunto, Mayrani, ¿cómo se le llama el estadio clínico cuando baja la temperatura, Mayrani? Por ejemplo, en el adulto, Mayrani, mi paciente tiene 35 grados de temperatura, mi paciente adulto de 25 años que tiene dengue, Mayrani. ¿Estaría normal para él esa temperatura de 35 punto, ponle 35.5? ¿Sería normal? No, ¿Cómo se le llama ese estadio clínico? ¿Se le llama? hipotermia. Exactamente, correcto. Hipotermia. Sí. Un descenso anormal de la temperatura corporal es la hipotermia. Y es grave la hipotermia, es muy grave, sí, muy grave. Ahora, en la hipotermia, ¿cuándo sería una hipotermia menor a 35 grados centígrados? Perdón, menor de 36 grados centígrados, perdón. Menor de 36 grados centígrados es hipotermia. Menor de 36 grados centígrados. ¿Sí? 35.9, 35.8, 35.7, 35.5. Ese paciente ya está en hipotermia. Y eso es grave, muy grave. ¿Puede perder la vida? Sí. Tanto en hipotermia como en hipertermia puede perder la vida el paciente. ¿Sale? Entonces, eso es con respecto a la temperatura. Ahora, en el caso de ¿cómo hacemos para nosotros para controlar una fiebre o una hipertermia? Lo primero que hace uno como intervención independiente de enfermería, una intervención que hace la enfermera es colocación de medios físicos, ¿no? Vamos a agarrar un lebrillo, vamos a poner unas compresas húmedas con un poco de agua con hielo y vamos a exprimir esas compresas o esos trapitos y se lo vamos a poner en la frente al paciente, en la región axilar, en la región inguinal y en la cicatriz umbilical y en los talones de los pies, que son las zonas donde nos van a absorber la, el calor. Porque ¿qué es lo que hace el frío? Absorbe el calor y por eso es que nos baja la temperatura del cuerpo de un paciente cuando presenta lo que es, ahora sí, lo que es la parte del paciente cuando presenta una hipertermia. ¿Sí? ¿Y qué hacemos cuando hay una hipotermia? Pues vamos a abrigar al paciente, hay que dar bebidas calientes y hay que ponerle alguna lámpara de chicote que le esté proporcionando calor. ¿Sale? Eso sería la parte, el tratamiento de enfermería independiente para realizar, ¿sí? Para realizar lo que es los cuidados cuando un paciente presenta una hipotermia y evitar que se llegue a complicar. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a la respiración. El concepto de respiración nos dice proceso mediante el cual se capta oxígeno y se elimina dióxido de carbono en el ambiente que rodea la célula viva. Ese es el concepto de respiración. En el recién nacido, observen, en el recién nacido tenemos una respiración normal de 30 a 40 latidos por minuto. En el adulto, en la edad adulta, las respiraciones normales son de 16 a 20 latidos por minuto, perdón, a respiraciones por minuto, de 16 a 20 respiraciones por minuto. Y en la edad adulta es de 14 a 16 respiraciones por minuto. Entonces, yo te pregunto, José, ¿qué pasa si tu paciente, tengo mi paciente que tiene dengue, José, y tiene ahorita 25 respiraciones por minuto, José? ¿En qué estadio clínico está mi paciente? En una taquimia. Exacto, muy bien, taquipnea, así se llama. Y eso es malo. Acuérdense que la palabra taqui significa rápido, nea es respiración, respiración rápida. ¿Y qué pasa, Diana, si mi paciente tiene una respiración de 14, de que tiene dengue? ¿Cómo se llama ese estadio clínico, Diana? Diana, ¿cómo se llama ese estadio clínico? Mi paciente tiene 14 respiraciones por minuto. Está en una, creo que no se escucha. Amairani, ¿en qué estadio está mi paciente?
¿Cómo dijo, profe? No lo escuché. Mi paciente tiene 14 respiraciones por minuto. Sabemos que lo normal de un adulto respiraciones por minuto va de 16, ¿sí? Respiraciones por minuto va de 16 a 20 respiraciones por minuto. Pero mi paciente ahorita que tiene presentando respiraciones por minuto de 14 respiraciones por minuto. Mi respuesta es, ¿en qué estadio clínico se encuentra ese paciente? ¿Sí o no? ¿No captas? Mi paciente tiene 14 respiraciones por minuto, por lo tanto, ¿está en una qué, José? ¿Está en una qué? En Es una una, bradignea. exacto, bradicnea. Y también es malo para la vida, ¿sale? Bueno, ¿y por qué en edad adulta disminuye igual? Porque los pulmones también van reduciendo su tamaño, ¿sí? Y ya no se expanden mucho y por eso es de 14 a 16 latidos por minuto. Bueno, vamos a ver el último signo vital. Tenemos acá la presión arterial. Dime. Supongamos nuestro paciente tiene una apnea, ¿en dónde entraría? Ah, Cuando son la, en recién nacidos. bueno, la apnea es una pausa respiratoria. O sea, la apnea es que el paciente deje de respirar. Por Aquí no 30 entraría, segundos, ¿no? sí, por 30 segundos, o sea, deja de respirar. Pero eso ya es una patología, es una enfermedad. Entonces aquí ya no entraría porque si tú le mides a un paciente con una apnea la frecuencia respiratoria, que es medir la respiración durante 60 minutos, perdón, durante 60 segundos, pues te va a arrojar un valor de una, pues de una bradicnea. Te va a dar un resultado menor a lo esperado en el paciente. En los niños, observen, miren, en los niños, en el recién nacido, como lo decíamos, es de 30 a 40. Claro que no vas a esperar esas 30 o 40 respiraciones por minuto. Aquí, ¿qué va a pasar si un niño tiene lo que comentó José, apnea? Pues ya no va a tener esas 30 o 40, puede que tenga 15 o 10 y va a ser algo patológico y va a ser un signo vital en este niño que va a estar alterado, ¿sale? Pero eso es muy diferente. La apnea es una secuencia patológica, ¿sale? No entraría en ninguna porque va a modificar las cifras, ¿sale? Presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales a medida que pasa por ellas. Ese es el concepto. Vamos a ver al adulto, miren. Sabemos que esto ha cambiado porque nosotros tenemos la norma oficial 030. Yo por ahí les pedí que hay que leer, por favor, la norma oficial 030 de la hipertensión arterial. Miren, para las próximas clases vamos a revisar la norma de la diabetes mellitus, que es la 015, y también vamos a revisar la norma de la hipertensión arterial, que es la 030. ¿Sale? Y voy a quitar los extractos más importantes que deben ustedes saber de esta norma para que cuando estén en los casos clínicos no se vayan a confundir y vayan a dar una respuesta errónea. Aquí esta parte de acá, lo que tenemos nosotros es, ya no se aplica, ya no se aplica. Aquí ya no, aquí tenemos nosotros que ver porque mira, aquí te dice, fíjate bien en el adulto, dice que ahora sí la tensión arterial o la presión arterial normal de un adulto dice que es de 120-80 milímetros de mercurio. Actualmente ya no es la presión normal. La presión normal actualmente es menos de 120-80. ¿Sí? Menos de 120-80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ahora, eso es la presión arterial óptima, lo llama la norma. Así se llama, presión arterial óptima. Luego está la presión arterial normal alta y de ahí ya vienen los estadios de la hipertensión arterial, ¿no? Estadio clínico 1, estadio clínico 2, estadio clínico 3. Y ahí nosotros en cada uno de los estadios vamos a ir viendo cómo van cambiando los dos valores, ¿no? La presión sistólica, la presión diastólica. El primer valor, como en el caso que vemos 120-80 acá, 120 sería la presión sistólica y 80 va a ser la presión diastólica. ¿Vale? Para este tema no vamos a meternos mucho ahorita acá, nosotros lo vamos a ver en la norma oficial mexicana 030 que nos habla de la hipertensión arterial, que ese va a ser tema de la próxima sesión. ¿Sale? Pero ahora, aquí en la presión arterial nosotros tenemos dos estadios. Cuando está elevada la presión arterial, ¿cómo se le dice a Mayrani? Mi paciente tiene esto. No podemos decir mi paciente tiene elevada su presión, ¿no? Más si estamos haciendo nuestra nota de enfermería, no debemos poner eso. Entonces, ¿cómo se dice a Mayrani? Hipertensión. Hipertensión arterial, exactamente.
Pero después de la hipertensión arterial hay la clasificación de estadio 1, 2 y 3, y de ahí viene lo que se le llama en esta parte, la emergencia hipertensiva o crisis hipertensiva, que eso sí es algo muy grave para el paciente, ¿eh? Y una emergencia hipertensiva, una crisis hipertensiva a nuestro paciente nos va a desarrollar, ¿qué? Nos va a desarrollar nuestro paciente un daño cerebral. ¿Sí? Va a haber una hemorragia cerebral en nuestro paciente. Y te estoy hablando de presiones en una emergencia hipertensiva, te estoy hablando de presiones arteriales, ¿sí? Muy altas, mayor a 110, mayor a 160, 110. Presiones mayores de 160 a 110, ¿vale? Pero bueno, entonces en esa parte nosotros, esa sería una hipertensión arterial. Pero ¿qué pasa, Mayrani, si nuestro paciente que tiene dengue tiene una presión arterial, acabas tú de medir la presión arterial, para Diana en la pregunta, le acabas de medir la presión arterial, Diana, a tu paciente que tiene dengue y tiene una presión arterial de 80 sobre 40 milímetros de mercurio? Mi pregunta es, Diana, ¿está normal esa presión arterial o en qué estadio clínico está nuestro paciente? ¿Cómo dice? Pues no hay los parámetros. ¿80 qué dijo? 80-40 de presión arterial. Se encuentra baja. Puede ¿Pero ser que cómo se tenga llama? hipotensión. Eso, tiene hipotensión arterial el paciente. ¿Cuándo se considera hipotensión arterial? Cifras menores de 90-60. Por ejemplo, 80-50, 80-40, ¿sí? 70-40, 70-50, 70-30. Y lo más grave ya sería 60-40 o 60-30. Ese 60-30 es imperceptible, ya no se escucha con el bamonómetro, ya no se escucha. Entonces, aquí en esa parte es cuando nosotros vamos a también a tomar una decisión de saber, estamos hablando del caso del paciente que tiene dengue. Si mi paciente de dengue presenta un arterial de 80 sobre 40 milímetros de mercurio, este paciente necesita que nosotros le pongamos, ¿qué? Líquidos intravenosos. Acuérdate que en el dengue, ¿qué pasa con el dengue? Hay mucha fiebre y al haber mucha fiebre hay pérdida de calor y de agua sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros lo que hacemos es en esta parte que cuando el paciente tenga una presión arterial de 80 sobre 40 milímetros de mercurio, nosotros le vamos nosotros a ponerle una solución intravenosa, instalar una venoclisis y la solución indicada para eso ya sabemos que es la solución Ringer lactato, que es la solución Harma, que es la que vamos a usar para hidratar a nuestro paciente, ¿sale? Entonces en esa parte nosotros vamos a manejar a ver esos estadios, pero la hipotensión arterial es muy mala, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de una hipertensión arterial? Ustedes ya lo saben: cefalea, que es dolor de cabeza, los zumbidos en los oídos, que se llaman acúfenos, las que vemos como estrellitas en la vista, con los ojos vemos como estrellitas, a eso se le llama, a eso nosotros le llamamos, ¿cómo se le llama? ¿Quién me ayuda? ¿Ver estrellitas? Se le llama, Fosfeno. correcto, fosfenos, exactamente. Y esos tres, y el otro síntoma que se agrega es el mareo. Nuestro paciente tiene vértigo. Esos son los síntomas de una hipertensión arterial. Pero no todos se presentan juntos en el momento, ¿eh? No, 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 no. Se van presentando de unos por uno. De uno o dos pueden estar presentes la cefalea y el vértigo nada más, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los síntomas de una hipotensión arterial? El primer síntoma de una hipotensión arterial es que nuestro paciente va a tener mucho sueño. Tiene mucho sueño el paciente, tiene somnolencia, ¿sí? Está en una hipotensión arterial. Nuestro paciente, ¿sí? Va a tener sueño, no va a tener ganas de hacer nada. A eso se le llama tener adinamia en el caso del paciente, ¿vale? Entonces, en esa parte serían las partes de, ahora sí, los signos, 4 signos vitales que nosotros tenemos que tener presente. En el caso de la presión arterial, lo vamos a ver en la norma 030 en la próxima sesión, ¿sale? Los demás parámetros, esta tablita yo se los voy a mandar. Lo único que quiero que omitan de esta tablita, omitan lo de la presión arterial. Eso ya no está aplicable, ya está obsoleto. Los demás parámetros siguen vigentes, ¿sale? Pues bueno, jóvenes, hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta de la sesión de esta noche.
¿Todo bien? Diana, Mayrani, José. Ah, pues solo serían mm, pues ahora sí sería más que nada en la mayoría de todos, pues bueno, yo al menos que trabajo en una clínica, pues he visto la mayor parte en niños, adultos, ancianos, podemos decir que es la vejez, Así es. y y pues más que nada yo tengo una duda. Aquella vez me llegó un paciente Sí, te que escucho. según su familiar, ¿mandé? Te escucho, ajá. Que según su familiar, el señor estaba en casa, de repente se acostó y quedó inconsciente. Ajá. Eh, no hablaba, no tartamudeaba, no nada, y solo respondía a estímulos dolorosos. Lo Sí. llevan a la clínica, lo ve el médico internista, le habla, él no contesta, pero traía bradypnea, traía 43, traía saturación de 96 y traía una frecuencia perdón, una TA de 110/70, y aún así el señor No respondía. no respondía y estaba algo diaforético. Ok. Sí. Bien. La diaforesis es cuando un paciente está sudando demasiado. Eso significa diaforesis, ¿sale? Y tiene una respiración diferente a la de nosotros. Una respiración un poco acelerada. No tanto a una taquipnea, pero sí se observa y el paciente se observa que está mal. Ahora, tú tocaste un punto muy importante, José, la saturación normal de oxígeno. ¿Cuáles son los valores normales, José, de una saturación en un adulto? ¿Qué saturación de oxígeno tiene que tener normal? De Para que 90 a digamos 95. de 90 a 95. No, la saturación normal de un adulto, normal, que digamos que esté sano el paciente, es de 95 a 100. Esa es la saturación normal, 95 a 100. Ahora, si un paciente tiene 94% de saturación, ¿vamos a decir que está mal? No está mal. Está bien. Aquí entran ciertas características. Una saturación de oxígeno de 90 a 94 se le conoce como hipoxia. Nuestro paciente presenta hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Es una disminución baja, o sea, es una concentración baja de oxígeno en sangre. O sea, disminuye la oxigenación en sangre, pero todavía el cuerpo humano puede vivir. ¿Qué pasó con el COVID? Todos los pacientes que saturaban mayor a 90, pues la mayoría se salvó. De los que saturaban de mayor a 90, pues 90%, ¿no? Aunque tenían su tanque y su concentrador, saturaban de 90, mayor a 90, 91, 92, 93, y así se mantuvieron y salieron, ahora sí, victoriosos de la pandemia de COVID, ¿no? Pero ¿qué pasaba con los pacientes, si ustedes lo vieron, que tenían una saturación menor a 90? Menor a 90 ya no es bueno. Ahora, ¿cuáles son los criterios para intubar a un paciente cuando tiene falla? Se llama falla respiratoria, ¿sí? Falla respiratoria. Cuando ahora sí ya los mecanismos respiratorios están totalmente deteriorados. Para intubar a un paciente joven se requiere tener una saturación de oxígeno menor a 85%. Menor a 85% es el momento de intubar a un paciente. Mayor a 85%, pero no menor a 90%, nosotros tenemos que administrar oxígeno por los diferentes dispositivos que tenemos, ¿no? Siempre en la administración de oxígeno se han dado cuenta que empezamos con puntas nasales, ¿no? Después de puntas nasales, cuando no nos funciona, nos vamos a mascarilla, bolsa, reservorio. Y cuando la mascarilla, bolsa, reservorio ya no nos funciona, nosotros nos vamos a Puritan. ¿Qué es el Puritan? El Puritan es igual una mascarilla, pero sin reservorio, pero está conectadamente directo a un humidificador, que es un vaso, parece que es un borboteador, pero ese es un vaso un poquito cuadrado. Y ese vasito, si ustedes ¿han visto el vaso de un Puritan? ¿Ustedes? ¿Un vaso Puritan? ¿Alguna vez? ¿Michelle? ¿Has Más o visto? menos, ¿Conoces pero ya no Puritan? me acuerdo bien. Sí, el Puritan no es un borboteador, ¿eh? No es un borboteador. Hace la función de un borboteador, pero no es un borboteador como tal.
El puritán tiene una característica que trae una fijación de oxígeno. El oxígeno se fija al agua, lo humedece y ese oxígeno humidificado se va directamente con esa concentración que puede ser del 50, trae 25, 50 y 75 y 100%. Trae ahí su escala en el frasco y nosotros le vamos a poner a la concentración de oxígeno que necesitemos para nuestro paciente. ¿Sale? Entonces, eso es el Puritan. Y cuando ya no funciona el Puritan, ¿qué tenemos que hacer con nuestro paciente? Entubarlo. ¿Pero cuál es la condición? Menor a 85% de saturación. Entonces, no lo olviden, la saturación normal de un adulto sano es de 95 a 100%. Es muy raro que encuentres a una persona que tenga 100% de saturación, que tú le pongas el oxímetro a medio ambiente. ¿A qué significa medio ambiente? Porque está respirando normal como nosotros ahorita, ¿no? Que tenga una saturación de 100%. Es difícil. Vas a encontrar personas que sí tienen 98, 99, pero hasta ahí, ¿no? ¿Quién puede tener 100%? Aquel pacientito que tiene puntitas nasales. Ese sí, mira, te va a arrojar un valor de 100%. Pero muy bien, José, lo que dices, tu comentario es acertado. Hay que saber de signos vitales en todas las etapas de la vida. Muy bien. Pues, ¿alguien más que quiera comentar algo? ¿Todo bien, Gamairani? Sí, profe. Perfecto. Diana, Sí, pero sí. sí. Bueno, de todos modos, se va a grabar la clase, se va a subir al canal de YouTube y ahí pueden tomar sus apuntes. Yo sí les recomiendo que tomen los apuntes, ¿no? Que recuerden eso, ¿no? Acuérdate que en el Ceneval te van a venir casos clínicos y ahí te pueden preguntar del caso, ¿no? Y es muy importante tener la separación de ahora sí de cuánto es cuánto, ¿no? De qué valor hasta un tal parámetro y cuándo ya no es normal, todo. ¿Vale? Pues bueno, nos vemos el jueves, vamos a sesionar otro tema, tenemos varios temas pendientes, les digo, vamos a revisar la norma de la hipertensión arterial, vamos a revisar la norma de la diabetes, la actual, la que está vigente ahorita, vamos a revisar también valores de laboratorio, muy importante los valores de laboratorio, ¿eh? Y también vamos a revisar lo que es la parte de metodología de la investigación también. Hay muchas debilidades por ahí, sale en la investigación. Y lo otro que vamos a revisar, un tema muy importante, es hemoglobina glucosilada. ¿Sale? La hemoglobina glucosilada es un tema muy importante, sobre todo en los valores que se manejan, ¿sale? En los valores que se manejan de hasta dónde es normal, ¿sale? Pues bueno, buenas noches, que descansen, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves a las 8:30 de la noche, por favor. 8:30 de la noche, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Blanca, que pasen buenas noches.